Nos acompaña el profesor Claudio Beato. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Río de Janeiro, profesor de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Minas Gerais, y coordinador del Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública. Es autor de más de 40 publicaciones y 2 libros sobre temas de delitos, violencia y políticas públicas en seguridad ciudadana. Posiblemente me quedo corto de palabras en su presentación. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer enorme estar acá y agradezco mucho la invitación de ustedes. Lo he visto que es un seminario muy interesante. Bueno, vamos a ver si... si consigo compartir mi pantalla. Y bueno, voy a hablar un poco de una... Usted tiene mi presentación ahí, ¿no? ¿Se puede poner ahí en la pantalla, Nico? Déjame, Claudio, a ver cómo lo podemos solucionar. Ok. Voy a hablar un poco de un proyecto de control de homicidio y la manera como hemos manejado el problema de los datos, de la información para tener un programa que sea baseado en evidencias. La verdad es que este ha sido un programa desarrollado por mi universidad, el Centro de Estudios que yo trabajo en Brasil, que tenía la idea justamente de desarrollar una metodología para que sea posible replicar de la misma manera un proyecto de políticas públicas, ¿no? Hemos empezado con un proyecto piloto y hoy el Fica Vivo, este programa que les voy a hablar un poco, es un proyecto que tiene como 36 puntos en mi estado de Minas Gerais, son más de 18.000 jóvenes que han se involucrado con el proyecto y ha tenido un impacto muy grande en los homicidios. Voy a mostrar un poco de esto. La idea era justamente, ¿no?, desarrollar esta metodología y ver cómo lo podemos replicar en otras partes. Déjame ver si consigo compartir la pantalla. Aquí. ¿Lo conseguiste ahí? Digo, si no, voy a hablar sin PowerPoint, pero no es tan bueno. Es que no tenemos la conferencia, la presentación, Claudio. Si la puedes enviar por correo, la podríamos compartir. Bueno, voy a hablar sin el PowerPoint. Yo creo que es hora de empezar a hablar como lo hacíamos antiguamente. Déjame ver. Ok, yo vivo en una ciudad que tiene como 2,5 millones de personas. Ah, ahí está. Ok, como 12,5 millones de personas, ¿no? Usted puede ver ahí en la segunda diapositiva, por favor, puede cambiar. Ok, es una ciudad que tiene, en fin, ahora están como 160 favelas que hay, y donde 13% de la población vive en estos lugares, son lugares muy pobres. Y el desafío era justamente tener informaciones para ubicar dónde estaban pasando los mayores problemas de violencia. Vamos a la pantalla siguiente, por favor. Como podemos ver, la idea era trabajar con un proyecto que trabajaría con la disuasión calificada. Con eso se reduce las tasas de crimen, ¿no? Esta es una idea que es muy popular en Brasil, porque eso trabaja básicamente con la policía, la justicia. Pero además de esto hay que hacer otras cosas, ¿no? Y el proyecto Control de Homicidio ha sido muy interesante porque él ha tenido esta capacidad de utilizar la metodología de Weed and Seed, que significa, en primer lugar, tiene que controlar mínimamente lo que pasa en esta favela en términos de violencia, y después tiene que hacer un proceso de empoderamiento comunitario, hacer un proceso de donde se busca, ¿no?, que la gente esté capaz de ellos propios manejar e incrementar la eficacia o su capacidad de manejar sus problemas, ¿no? Por favor. El proyecto de control de homicidio, nosotros hemos empezado justamente buscando a dónde estaban los problemas. Yo no voy a hablar mucho de los lados técnicos, yo he visto aquí que hay muchas
herramientas que nos presentaban muy buenas, de donde se puede ver cómo se construye, por ejemplo, estos mapas de calor. Además de esto, hay un conjunto de otras herramientas de análisis espacial que se puede utilizar, por ejemplo, la regionalización, se puede utilizar sistemas de alarme espacio-temporal, se puede utilizar un montón de cosas. La ventaja que tenemos cuando empezamos este proyecto en la universidad es justamente que teníamos un grupo muy fuerte de análisis criminal, ¿no? En la universidad teníamos un grupo muy fuerte de análisis espacial, ¿no? Y con esto podemos entonces hacer un montón de encuestas, de investigaciones, para comprender cada uno de estos puntos que concentraban los números de muertos por homicidio en Belo Horizonte. Tenemos aquí que Belo Horizonte tenía 160 favelas, pero 6 favelas de eso concentraban la mayor parte de los homicidios de la ciudad, ¿no? En la otra pantalla podemos ver que una de las características que hemos estudiado es un poco cómo había, ¿no?, un patrón muy claro en relación a estos homicidios. Por ejemplo, era algo que donde estaban involucrados jóvenes que vivían muy cerca uno de los otros, ¿no? Cuando nosotros hicimos un análisis de dónde estaban la gente que mataba y que moría en estos lugares, vimos que había una clara, ¿no?, idea de que eran gente que en general vivía muy cerca uno de los otros, ¿no? La idea que muchas veces el senso común tiene que alguien va a andar toda la ciudad para matar a otro, no es verdad. La verdad es que la mayoría de los homicidios se pasan con gente que se conoce, con gente que ha crecido juntos, con gente que ha tenido la oportunidad de interagir de alguna manera, ¿no? O sea, era un fenómeno muy local. Esta era la idea. Entonces nosotros empezamos a buscar, a comprender lo que pasaba en estas ubicaciones en la ciudad para saber lo que pasaba con los homicidios. En primer lugar, el gráfico de la izquierda muestra que había un cambio en el uso de armas de fuego para que esos homicidios pasasen, ¿no? La gente usaba muchas armas de fuego y vivían, eran vecinos también, ¿no? Esto es una sugerencia que hoy es muy clara de que puede ser que esté involucrado con pandillas, con grupos que están en los lugares. O sea, una de las cosas interesantes que hemos visto en el proyecto, cuando empezamos a hacer las investigaciones, es que hemos escogido una de ellas, que era Morro das Pedras, que tenía 23.000 personas que vivían, pero solamente 85 estaban involucrados con las gangues y las pandillas. O sea, la idea de que todo joven que vivía en esta ubicación estaba involucrada no era verdad. La verdad es que había un pequeño grupo y dentro de este pequeño grupo, de estos 85, teníamos 8 grupos en esta favela de 23.000 personas. Dentro de esos otros 8 grupos, dentro de cada uno de ellos tenían 1 o 2 personas que practicaban muchos homicidios. O sea, eran los contumaces, como nosotros decimos, ¿no? Esto es porque no es fácil para uno tener la capacidad, la habilidad y la disposición para practicar los homicidios. Con esto, nosotros empezamos entonces a buscar maneras de tener un enfoque hacia estos que eran criminales profesionales, casi mataban mucha gente. En general no eran los patrones que vivían y que estaban involucrados con el tráfico de drogas, pero el tráfico de drogas era también una otra parte de una ecuación más complicada, porque en el tráfico de drogas el dueño, ¿no?, de la droga ni siempre estaba involucrado con los homicidios. Bueno, con esto, nosotros entonces empezamos a hablar con la gente en estos lugares, hacer encuestas, hicimos encuestas de victimización. Y en la otra pantalla, por favor, podemos ver que había una cosa muy interesante, que era la relación que la gente tenía con la policía en ese lugar. La policía siempre entra con operativos muy agresivos, siempre no conoce a la gente que está haciendo abordajes, tienen muchos problemas de relacionamiento con la gente en estas favelas, ¿no? Y era interesante que una de las encuestas de victimización nosotros preguntamos también lo que era que la población en estos lugares querían
a cosa que eles mais queriam era policiamento para dar-lhes segurança. E a coisa que eles mais temiam medo era a polícia, mais aún do que as pandilhas, não? Además de esto, também hemos visto que era complicado também essa relação que havia entre entre como os jovens se involucravam com as pandilhas. Porque a verdade é que não todos conheciam, havia em algum momento passado por uma delas, pero que se tornavam efetivamente um membro, alguém que estava involucrado com as atividades de pandilha, não eram muitos, eram alguns poucos, não? Isto todo ha sido importante porque estas duas ideias nos han dado muitos insights acerca de como fazer e como manejar o problema das pandilhas. De um lado, hemos tratado de desarrollar um grupo diferente das polícias para tratar disso, não? E de outro lado, também hemos manejado um conjunto de estratégias para acercar-se aos jovens que estavam começando a se involucrar com as pandilhas, não? Com las gangues. Empezamos esto por una de las ubicaciones más complicadas, donde había más homicidios. Na pantalla seguinte vamos a ver algunos datos del Morro de las Piedras, que ha sido la ubicación donde se empezó eso. Es un lugar que, además de ser una región muy pobre, es también muy desorganizada, ¿no? Este problema de la desorganización urbanística, de la desorganización social que hay en esta ubicación, es un aspecto muy importante. O sea, ¿y en qué medida esto te va a crear líos para acciones? ¿No? Usted puede ver en una de estas fotos cómo son ubicaciones muy difíciles de los servicios públicos en general entrar. No es solamente la policía que no entra, sino también la salud tiene dificultades de entrar, sino que también la coleta de basura, sino que uma série de atividades e serviços públicos não conseguem entrar nesta ubicação. E o resultado ha sido algo que é muito interessante, que temos, então, lugares onde há muita pobreza e que a violência ha tornado mais pobres. Ou seja, o hecho de que temos violência ali significa que os professores não querem trabalhar nessas regiões, significa que a polícia não queria, e etc. Então, nós hemos escolhido uma das partes que é pior em esto. Aqui na outra pantalla podemos ver que como esta desorganização urbanística também tem um impacto muito grande. Você pode ver como, por favor, uno mais. Podemos ver como é como um labirinto uma região destas onde há muitos homicídios, não? Hoje, uma das coisas que hemos hecho, é importante que subrayar que este é um projeto que já tem mais de 18 anos que lo hemos começado a manejar, que o poder público lo começou a manejar. A universidade se quedou por 5 ou 6 anos juntos, haciendo esta coleta de informações, haciendo os dados, manejando e haciendo a calificação, treinamento de los gestores civiles e policiales de estas ubicações. Então, hoje, por exemplo, há muitos projetos da alcaldía para abrir calles, avenidas, para que não somente a polícia pueda entrar, sino também outros serviços públicos. Bueno, al inicio, por favor, al inicio habíamos la idea de que teníamos los homicidios eran directamente conectados al comercio de drogas. En verdad, esto es verdad parcialmente, pero es más complicado. Hay un fenómeno de socialización de los jóvenes en estas ubicaciones que tenemos que comprender mejor. O sea, o que ellos hacen para tener una vida más integrada a las comunidades donde están, o que ellos pueden manejar en términos de tener la posibilidad de educarse, de calificarse, de buscar empleo. Pero al inicio nosotros teníamos una idea muy rudimentar de esto. No creíamos que era básicamente ligada al comercio, era un fenómeno económico, y la sugerencia de intervención era incrementar los costos de mercado, ¿no? Para isso, hemos então criado uma unidade especial da polícia, que ha sido muito importante, que é o grupo especial de polícia em áreas de risco, que era uma polícia que estava todo o tempo ali nestas favelas. Eles não saíam. E depois vimos como isso ha sido importante, porque eles han aprendido
a diferenciar quién era la gente que estaba involucrada con las pandillas y quién no estaba. O sea, ellos tenían incluso la capacidad de hablar y a veces negociar con los jóvenes involucrados en pandillas para que paren, para que sean capaces de movilizar una negociación de una guerra, por ejemplo, que empezaba o algo así, ¿no? De otro lado, por favor, hemos también trabajado entonces con una estructura para manejar esto, que hemos descubierto que era importante, que se trabajaba en 3 ejes. Uno de ellos era una gestión coordenada de las actividades que pasaban en el Fica Vivo. Hoy esto es hecho por el poder público, el Estado que lo hace, ¿no? Y un tipo de intervención que era más estratégica, o sea, actividad de justicia, de policía, pero no una policía convencional, sino una policía de naturaleza de proximidad, o sea, que conocía estas comunidades, estos territorios bien. Esto era importante porque una de las quejas de la población era que los policías no sabían diferenciar quién era trabajador de quién estaba involucrado en el crimen. El otro eje que ha sido muy importante es protección social, o sea, era un conjunto de actividades, de oficinas, de cosas que se hacían con los jóvenes para que no se involucrasen con el crimen, ¿no? Uno de los problemas que nosotros identificamos al inicio es que el ocio es muy grande en estas ubicaciones. O sea, los jóvenes no tienen mucha oportunidad de ocupar su tiempo. Entonces era posible leer en pleno lunes, al mediodía, la gente tomando cerveza, en las calles, o sea, no había ocupación para ellos. Con esto nosotros empezamos a hacer actividades, desde entrenamiento de actividades profesionales, entrenamiento en actividades esportivas, entrenamiento en actividades para inserción en el mercado de trabajo y una serie de cosas. Y esto ya hemos logrado conseguir más de 18, 20 mil jóvenes involucrados en esta actividad de protección social. Por favor. El grupo de intervención estratégica, o sea, este que tenía un poco el SCHIC, ¿no? Manejaba, era compuesto por policías, por la policía civil, militar. En el caso de Brasil, nosotros tenemos esa división. Tenía miembros de la Policía Federal, de los prosecutors, ¿no? Ministerio Público, y jueces que a veces estaban participando. ¿Por qué era importante ese grupo? Porque ellos eran capaces, que la verdad que estas distintas partes de la justicia no cambian informaciones entre sí. Ellos tienen una dificultad muy grande de tener información acerca de lo que el otro está haciendo. Por ejemplo, la policía militar, que es la policía que hace el policiamiento ostensivo en Brasil, no siempre sabe lo que la policía civil, que la policía de investigación está haciendo. Que el Ministerio Público también no lo sabe lo que pasa, es una gran confusión. Y los jueces no saben. Entonces creamos un grupo que se reúne a toda semana, hasta hoy funciona, después del 18, para intercambiar informaciones. O sea, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Seguridad que maneja los cárceles pueden avisar a este grupo cuando un líder de pandilla se vuelve a las calles. Entonces, ellos se quedan un poco más alerta para no dejar que él vuelva a hacer sus actividades criminales, ¿no? Y así por diante. El juez tiene que saber, por ejemplo, muchas veces que alguien que ha sido arrestado por la policía por un crimen menor está, en la verdad, involucrado con una serie de otros problemas mucho más graves. Entonces, él tiene esta capacidad de recibir todas esas informaciones. Bueno, hicimos entonces esta identificación de líderes, ¿no? En la otra pantalla, por favor. Uno más, esto ya lo hablé. Y incluso utilizando algunos software de análisis de red, donde podríamos identificar claramente quién eran los los liderazgos que eran responsables por un gran número de crímenes. Esto era importante. Por ejemplo, nosotros hicimos la misma análisis con las milicias de Río de Janeiro también en otra oportunidad. Y nosotros hemos identificado que hay como un sistema evolutivo
un sistema de evolución de las gangues. Ellos empiezan con pequeños grupos de 5, 8, 10 personas. Después se van a las casas, entonces se tornan más poderosos. Después salen de las casas hasta llegar a un nivel más alto, que es un nivel donde está involucrado con la política local, y es también con el crimen organizado, como nosotros vemos en algunos países, ¿no? Entonces era importante tener ese análisis de redes para poder hacer esto. Al mismo tiempo, en la otro diapositivo, podemos ver que había también un eje de protección social, ¿no? Eran actividades donde había un núcleo físico de referencia en cada una de esas comunidades, que se estaba a cargo de movilizar la población, especialmente los jóvenes, y de dar soporte comunitario, buscando implementar proyectos de prevención en conjunto y hablando con la gente. Por favor. Aquí están algunas fotos, por ejemplo, de uno de estos grupos, de quiénes son los profesionales que estaban involucrados en manejar este diálogo con las pandillas. Por favor, vamos más para frente. Tenemos aquí algunas actividades que hacían de grafites y bueno, con esto éramos capaces de lograr una gran movilización de la comunidad. Esto ha sido interesante, que quería gastar un poco, es porque con esto la gente ha creado la apropiación propia de los proyectos de Fica Vivo en diferentes ubicaciones. Entonces, ya hubo, en este pedazo de 18 años, hubo diferentes gobiernos que querían acabar con el programa. Creía que no funcionaba, etc. Pero la comunidad no nos dejó que acabase. Ellos se quedaron apropiados porque creían que era bueno, etc. Y además de esto, daba muy buenos resultados. Una de las cosas que nosotros hicimos en el modelo que hemos desarrollado de políticas públicas era, una parte era identificar problemas claramente, lo que pasaba, la otra parte era implementar, entrenar, ayudar a las personas, la otra parte era evaluar lo que estaba pasando, y hacíamos esto el tiempo todo. Por ejemplo, esas son evaluaciones antiguas que hicimos, por favor, y donde se ve que el impacto inicial es muy grande cuando hay una acción coordinada. Y además de esto, también hicimos en la universidad muchas tesis de maestría, de doctorado, para analizar. Esta es una tesis, una evaluación semi-experimental que lo hicieron en 2005, y donde se ve claramente que los grupos que no eran, los grupos donde había la intervención tuvieron una queda mayor do que los grupos de control, o sea, grupos que tenían similaridad en términos socioeconómicos con las esta. En la otra pantalla vamos a ver, por ejemplo, un dato que ha sido muy interesante, que era los resultados que teníamos en términos de grupo de que hubo el tratamiento, el proyecto, y el grupo de control. Y con eso se puede ver claramente cómo la proporción de homicidio ha sido mucho mejor, el crecimiento ha sido mucho mejor en los grupos que hubo tratamiento. Haciendo una proyección, creemos que en estos 20 años, un poco más de 800 homicidios se han evitado con este proyecto, ¿no? Hicimos también en otra pantalla, podemos ver, es que fue importante también la análisis de costo-beneficio. Esto ha sido hecho por el Banco Mundial hace muchos años, pero hicimos 8. Pero lo interesante en esto ha sido que ha mostrado cómo intervenciones de prevención, como el Fica Vivo, eran hasta 20, 30 veces más costo efectivos do que intervenciones a través de la policía o de las cárceles, ou aunque outros projetos sociais que eram genéricos, que não eram focalizados em aquelas regiões. Bueno, há muitas coisas. Depois, se quieren, puede dejar uma bibliografia, uma extensa bibliografia deste projeto, e todavía hoje funciona. E é interessante que nesta ubicação específica podemos ver que os homicídios han caído drásticamente. Na verdade, que o Brasil está havendo uma queda dos homicídios muito grande, e há um conjunto de ações como deste tipo. Ele Fica Vivo ha sido muito utilizado em outros estados, por outros governos. Esta metodologia, não, de trabalhar com os dois ejes de intervenção estratégica, com o eje de intervenção social. E a polícia ha melhorado muito também a capacidade de compreender o problema. Hoje o geoprocessamento está
generalizada en todo el país, y un conjunto de cosas que se han hecho, inclusive en el ámbito de la justicia, pero en el ámbito de la intervención social también. Y todo esto puede ser una explicación de lo que pasó en la queda de homicidio que está habiendo en Brasil. En el caso de Belo Horizonte, nosotros sabemos, ¿no?, que todo esto tiene parte, ¿no?, como parte importante, proyectos como este del Fica Vivo. Además de esto, también hubo otros proyectos de gestión integrada del sistema de intervención estratégica. Bueno, muchas gracias. Este es solo para empezar si tienen preguntas, estoy aquí disponible.